Solo estos. Profe, no sé si soy yo o no le escucho. Es la profe, yo tampoco la escucho. Profe, no se le escucha. Se fue. Cinti, ¿por qué no le escribes a la profe? Sí, porque nosotros la escuchamos, no la escuchamos, pero entre nosotras sí. Muy raro. Perdón, chicas, no había activado mi micrófono. Ah, sí, ya. Ok, Profe, ¿Por qué, profe? yo ahí bla, la, la, ¿le la, la. puedo pedir un favor? No escuchamos nada, nada desde el inicio. A Desde que ver, nos chicas, volvimos a listo. Les conectar. decía entonces que el tubo digestivo empieza desde la boca y termina con el ano. Es un tubo de hasta 10 metros en donde el alimento va a ser ingerido, digerido, absorbido y excretado. Todo lo que no necesitamos eliminamos a través de las heces por el ano, que es la última porción del intestino grueso. Todo mi tubo digestivo está compuesto por células epiteliales, está humedecido continuamente por la acción de ciertas glándulas, que ya vamos a ver más adelante, que tienen la función de secretar moco. ¿Para qué? Para lubricar la superficie y proteger la superficie también. Sobre todo a nivel del estómago se debe tener una lubricación de moco bastante importante porque el pH del estómago es muy ácido. Se conoce y se sabe que después de 10 horas sin comer, es decir, de la cena hacia el desayuno, hasta el desayuno del día siguiente, el pH del estómago puede estar entre 0.8 y 1, acidísimo. Entonces, hay este hábito de algunas personas de tomar limón en ayunas. ¿Han escuchado? No va a hacer nada con la grasa, no hace ni cosquillas, por si acaso, pero sí crea un ambiente más óptimo para receptar alimentos después, porque el limón es un alimento ácido. Eh, Tiene un pH de 1.4, 2 incluso, dependiendo cuál sea el limón. Entonces, si mi pH está en 1 y yo subo en la escala logarítmica 10 puntitos, chévere, mi estómago ya no está tan ácido, puedo recibir mejor el desayuno después. Profe, ¿Sí? tiene un efecto alcalinizante, creo que le dicen, ¿no es cierto? Tiene un efecto alcalinizante, exacto, exacto. Profe, buenas tardes. También, Perdón que me conecte ahorita, profe, no tenía luz. ya, tranquila. Gracias. La boca es la primera porción del tubo digestivo. Aquí se da el proceso de ingestión, que es la entrada del alimento. Ahí empieza, ahí termina. Coloco mi alimento en la boca, eso es la ingestión, nada más. Y en la boca empieza el proceso de digestión que se llama digestión bucal o digestión de la boca. Y este proceso de digestión en la boca se subdivide en dos procesos. Tenemos una digestión mecánica o física y una digestión química también. La digestión mecánica es a través de la masticación. ¿Por qué? Porque a través de los dientes o con la ayuda de los dientes nosotros trituramos los alimentos para que se vayan descomponiendo y formen estructuras mucho más pequeñas para que puedan seguir avanzando fácilmente por la siguiente estructura de mi tubo digestivo, que es la faringe. Han comido muy rápido o masticando muy rápido y sienten literal un dolor aquí, ya, es porque el alimento no está lo suficientemente masticado para que pueda
pasar fácilmente por la faringe, que es la siguiente estructura del tubo digestivo y que se comunica directamente con la boca. Dígame, Ámbar. Listen, es que la Salmita se quedó sin internet, entonces eso le quería decir. Ya, gracias. Gracias, Lisa. Profe, yo le molesto, no sé si se está grabando esta clase, No, ya le voy a esta decir. parte. Gracias, profe. Entonces, esa es la digestión mecánica, trituración con la ayuda de los dientes. Entonces, no es un mito, chicas, es una realidad. Hay que masticar los alimentos, cada bocado por lo menos unas 25 veces para facilitar el proceso de paso del alimento de la boca hacia la faringe, de la faringe hacia el esófago, del esófago hacia el estómago, en donde se da otro proceso de digestión. En este caso, como estamos en el estómago, se denomina digestión gástrica, ¿ya? Eso es muy importante entonces. Y el segundo tipo de digestión en la boca se llama digestión química, porque hay la producción a través de la saliva de una enzima que se llama amilasa salival o tialina, ¿sí? Amilasa salival o tialina, que actúa sobre los carbohidratos. Entonces, todos los alimentos fuentes de carbohidrato van a sufrir, digamos, la acción de esta enzima, amilasa salival, para empezar a degradarse o a digerirse, a descomponerse, a desdoblarse. Todos estos son sinónimos, ¿sí? Entonces, las glándulas salivales, hay tres tipos de glándulas. Un tipo de glándula es la responsable de la creación o formación, digamos, de esta enzima amilasa salival o tialina que actúa sobre los carbohidratos. Cuando un bebé recién nace y hasta los 6 meses, las glándulas salivales también producen otra enzima que se llama lipasa. Lipasa actúa sobre las grasas. ¿Y por qué ocurre en este periodo de vida? Pues porque la leche materna tiene un buen contenido de grasa. Y sabiendo que el aparato digestivo de un recién nacido es muy inmaduro, qué bueno que pueda empezar la digestión de la grasa desde la boca, para no darle mucho trabajo a las siguientes porciones de mi tubo digestivo. Esta enzima que se forma para ir desdoblando la grasa de la leche materna deja de formarse a partir de los 6 meses, porque esa es la edad en la cual se incorpora la alimentación complementaria, ya no se toma tanta leche materna, entonces se atrofia, digamos, la formación de esta lipasa. Sin embargo, de la amilasa salival perdura para siempre. ¿Por qué? Porque nuestra alimentación se basa en carbohidratos sobre todo. Aproximadamente el 60% de los alimentos que consumimos al día son fuentes de carbohidrato, ¿ya? ¿Qué es lo que se forma aquí en la boca con la masticación, con la ensalivación de los alimentos? Se forma el bolo alimenticio, ¿sí? Que es el alimento triturado, o sea, masticado y ensalivado, el bolo alimenticio. Ese bolo alimenticio pasará hacia la siguiente porción del tubo digestivo, es la faringe. Recuerden, este es un órgano común entre el aparato respiratorio y el aparato digestivo. Cuando nosotros ingresamos aire, se levanta el epiglotis para que el aire pase de la faringe hacia la laringe. Y cuando ingresamos alimento, la epiglotis se baja para que el alimento pase de la faringe hacia el esófago y por nada del mundo venga a estarse viniendo hacia la laringe, ¿ya? Entonces la faringe, además dentro de la faringe vamos a encontrar musculatura lisa que se contrae involuntariamente pero súper fuerte para que el alimento siga su recorrido hacia las siguientes porciones. No solamente esto sucede por la gravedad, chicas, también por la función de los músculos que cubren este órgano. Si es que ustedes se acuerdan, el primer video que vimos, que era el cuerpo humano y cómo funciona internamente, los músculos lisos que están recubriendo la faringe y el esófago, permitiendo estas contracciones peristálticas que suceden también en el estómago, son tan fuertes que una persona podría comer boca abajo, así de fuertes son. El esófago es un órgano que comunica la faringe, posteriormente su parte distal se comunica con el estómago, mide más o menos 25 centímetros de longitud
y se está recorriendo aquí toda la cavidad torácica, miren ustedes, hasta desembocar en la siguiente porción del tubo digestivo que se llama estómago. Si ustedes recuerdan un poco la anatomía del aparato respiratorio, por delante del esófago se encuentra la estructura de la tráquea, que está formado por unos anillos en forma de herradura, que tienen su apertura hacia la cara posterior, para que cuando el alimento pasa por el esófago no produzca molestias, ¿ya? O dolor. Después tenemos aquí el estómago que se comunica con el esófago a través de un esfínter que se llama esfínter esofágico inferior y se comunica con la primera porción del intestino delgado que se llama duodeno a través de un esfínter que se llama esfínter pilórico o pílori, es lo mismo. Profe, con respecto a esto, tengo una pregunta. A mi hijo cuando recién nació le operaron de una hipertrofia pilórica. Eso significa que está abierto este conducto, ¿verdad? Que el esfínter no se cierra. Lo que pasa es que cuando, por ejemplo, el estómago se llena y su contenido pasa hacia el duodeno, se supone que se debe cerrar y no sucede. Puede haber aquí una inflamación, puede haber gastritis, ulceraciones que hagan que estos esfínteres no funcionen de la mejor manera. Por ejemplo, hay un cuadro que se llama esofagitis, que es la inflamación del esófago, y usted tiende a comer y vomitar todo lo que está comiendo. No funciona este esfínter bien. Todo el alimento que pasó del estómago hacia el estómago se regresa porque este esfínter no se cierra. ¿Por qué? Porque hay inflamación, ¿ya? Y encima el alimento que se regresa ya viene cargado de ácido porque ya tuvo contacto con el estómago, ¿ya? Entonces es doloroso y ese ácido va a corroer las paredes que están cubiertas por células epiteliales. ¿Por qué? Porque en la estructura de la faringe, el esófago y la boca no están acostumbradas a que haya ácido. El estómago sí. ¿Por qué? Porque fabrica un ácido que se llama ácido clorhídrico para seguir digiriendo los alimentos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en el estómago? Como les mencionaba hace 2 segundos, hay la formación de un ácido que se llama ácido clorhídrico, que cuando los alimentos llegan al estómago, el ácido clorhídrico empieza a actuar en estos alimentos para continuar con el proceso de digestión, en este caso, digestión gástrica. Y como hay formación de ácido clorhídrico, es una digestión gástrica química, ¿sí? Entonces, este ácido clorhídrico actúa sobre todos los macronutrientes, es decir, proteínas o alimentos fuentes de proteínas, grasas y carbohidratos, ¿ya? Y también hay la liberación de una enzima que es activada por el ácido clorhídrico que se llama pepsina, pepsina con S. Esta enzima actúa directamente sobre alimentos fuentes de proteínas, ¿sí? Entonces, ácido clorhídrico en todos los macronutrientes para seguir digiriéndolos y pepsina exclusivamente en mis proteínas. Eso es entonces digestión química gástrica, producción de ácido clorhídrico y de la enzima pepsina. Y aquí ocurre una digestión digestiva mecánica también, precisamente por los movimientos peristálticos que ocurren en esta porción. Estos movimientos peristálticos son la contracción y relajación de los músculos que están recubriendo, en este caso, mi estómago, ¿ya? Después de esto, mi alimento pasa hacia el intestino delgado. Este intestino delgado tiene una longitud entre 5 a 7 metros. En el intestino delgado se dan 2 procesos, el de digestión, que en este caso sería digestión intestinal, y se da el proceso de absorción también, ¿sí? Este intestino delgado está dividido en 3 porciones. El duodeno, que es la primera porción del intestino delgado que se comunica a través del pílori con el estómago, mide entre unos 25 y 30 centímetros
Y en este duodeno es que ocurre el proceso de digestión intestinal, ¿sí? En el duodeno ocurre el proceso de digestión intestinal. Seguido del duodeno tenemos el yeyuno, que es la segunda porción del intestino delgado, que mide entre 2 metros y 2 metros y medio. Tanto en el duodeno como en el yeyuno se dan procesos de absorción, ¿ya? Y finalmente en el ilion, que también se da un poco de absorción en un porcentaje menor, esta última porción del intestino delgado se conecta con el intestino grueso a través de la primera porción del intestino grueso que se llama ciego. Y el ilion mide entre 3 y 3 metros y medio, ¿ya? Ahora aquí les tengo, déjenme ver. Más adelante voy a hablarles acerca del proceso de digestión intestinal, porque para que ocurra este proceso de digestión intestinal es importante la participación activa de 2 glándulas, el hígado y el páncreas, ¿ya? Ya les comento eso entonces más adelante. Hablemos de la estructura del intestino grueso, más o menos mide 1,5 metros, es la última porción del tubo digestivo. Está compuesto por ciego, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides, recto y finalmente ano, que es la estructura a través de la cual nosotros eliminamos desechos y toxinas en forma de heces. Cierta cantidad de agua y vitaminas que no fueron bien absorbidas en el intestino delgado pueden absorberse aquí en el intestino grueso, ¿sí? En un porcentaje bajo puede pasar eso. Y el resto de toxinas pasan por todas estas estructuras hasta finalmente ser eliminadas por el ano, ¿ya? Hablemos de las glándulas digestivas que cumplen un papel muy importante en el proceso de digestión porque elaboran enzimas que van a transformar a nuestros alimentos. Recuerden, los alimentos que son fuentes de carbohidrato deben descomponerse en una sustancia más simple que es asimilable por las células, que es la glucosa, ¿sí? Entonces, la transformación de carbohidratos en la sustancia más simple, aprovechable por las células, glucosa. Las proteínas deben desdoblarse hasta llegar a ser aminoácidos, porque estos son utilizables por las células. Y las grasas deben descomponerse en ácidos grasos y en glicerol. Todo este proceso de desdoblamiento, de degradación, de digestión, ocurre gracias a la elaboración de enzimas para que se dé el proceso químico de digestión en las diferentes porciones de mi tubo digestivo, ¿sí? Empecemos con las glándulas salivales. Hay 3 pares de glándulas salivales. Las 2 primeras son las parótidas, que se encuentran una a cada lado de la cabeza, en la parte de adelante del conducto auditivo. Cuando estas glándulas se inflaman, producen la enfermedad que se llama parotiditis, ¿sí? O paperas, que se les conoce, ¿no? ¿Y cuál es la función principal de estas glándulas parótidas? Crear una enzima que se llama amilasa salival, que estábamos viendo en las diapositivas de antes, o tialina, tiene una P muda al inicio. Amilasa salival o tialina es lo mismo. Recuerden, son producidas por las glándulas parótidas para empezar el proceso de digestión exclusivamente de los carbohidratos o almidones, que es lo mismo, ¿sí? Tenemos también glándulas submaxilares que se encuentran en la parte interna del maxilar inferior, que es el único hueso móvil de la cara, y 2 sublinguales que se encuentran debajo de la lengua, que se encargan de secretar moco, ¿sí? Para ir lubricando el alimento que se convierte en bolo alimenticio. Tienen mucha cantidad de mucina, que es un tipo de proteína protectora, ¿sí? Es una proteína protectora de las paredes internas de mi tubo digestivo, ¿ya? Entonces, en la boca, recuerden, bolo alimenticio, porque el alimento se tritura, se ensaliva. Pasa hacia la faringe, esófago, llega al estómago, ahí
en lugar de llamarse bolo alimenticio, se llama quimo, ¿sí? Cuando todo el alimento ya que empezó a digerirse en la boca, que ya estuvo ensalivado, triturado, llega al estómago, tiene contacto con el ácido clorhídrico y la pepsina, se le denomina quimo, ¿sí? Y una vez que este quimo pasa a la primera porción del intestino delgado, que se llama duodeno, y es aquí donde ocurre el proceso de digestión intestinal, se le denomina hilo, ¿sí? Entonces, boca, bolo alimenticio, estómago, quimo, duodeno, quilo, ¿ya? Para que haya una correcta digestión de los alimentos a nivel de la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, necesitamos contar con la participación de dos glándulas, como les decía. Primero del hígado. Esta es una glándula que fabrica un líquido que se llama bilis. La bilis es fabricada por el hígado, pero es almacenada en esta porción pequeña debajo del hígado que se llama vesícula biliar. ¿Y de qué se encarga esa bilis? Viaja a través de un conducto que se llama conducto colédoco y se riega esa bilis en mi duodeno y actúa sobre las grasas para seguir descomponiendo las grasas. Por eso las personas que no tienen vesícula biliar y comen mucha grasa presentan molestias digestivas, porque no tienen este sitio de almacén, carecen de este sitio de almacén de bilis, ¿ya? Entonces recuerden, el hígado fabrica bilis, se almacena en la vesícula, viaja a través del conducto colédoco hacia la porción del intestino delgado, la primera porción que se llama duodeno, y esta bilis sigue descomponiendo grasas, ¿ya? Y tenemos la participación para el proceso de digestión intestinal de otra glándula que se llama páncreas. El páncreas fabrica jugos pancreáticos o jugos digestivos que están repletos de enzimas que van a continuar con el proceso de degradación de los alimentos en la primera porción del intestino delgado que se llama duodeno. Entonces, este líquido digestivo o este jugo digestivo tiene tres tipos de enzima. Una se llama amilasa, que actúa sobre los almidones o carbohidratos. La segunda se llama lipasa, que va a actuar sobre las grasas. Y el tercer grupo de enzimas, que está de hecho compuesta por tres enzimas, se llaman tripsina, con S, tripsina, quimiotripsina y carboxipeptidasa, ¿ya? Quimiotripsina, tripsina y carboxipeptidasa. Estas tres enzimas actúan sobre las proteínas, ¿ya? Entonces, mis jugos pancreáticos están cargados de esas enzimas, se riega este jugo pancreático en el duodeno y finaliza entonces el proceso de digestión intestinal, ¿ya? Además, el páncreas ayuda a producir una hormona que se llama insulina, que como todos conocemos, regula los niveles de glucosa en sangre para que no suban, ¿sí? Esto ya les dije, listo. Hablemos un poco del proceso de absorción entonces. Si nosotros realizamos un corte en mi intestino delgado, este es el intestino delgado, este intestino delgado también está compuesto por cilios como los túbulos de mi nefrona, ¿ya? Estos cilios son como pelitos. Cada uno de estos cilios, esta es la representación de un solo cilio, que son microvellosidades, es decir, que son microscópicas, están irrigadas por vasos sanguíneos, venosos, arteriales y linfáticos también. Entonces, yo ya acabé el proceso de digestión a nivel del duodeno, que tiene como el alimento ya está convertido exclusivamente en nutriente, sea glucosa, aminoácido, ácido graso o glicerol. Este nutriente tiene contacto con el cilio y se absorbe a través de mis vasos sanguíneos para que a través de la vena porta
puedan irse por todo nuestro cuerpo hacia células o tejidos que necesiten esos nutrientes, ¿ya? Entonces, esa es la función principal y aquí es en donde se da el proceso de absorción de mi intestino delgado. Ocurre en el duodeno, otro porcentaje en el yeyuno y un porcentaje menor en el ilio, ¿ya? Sobre todo duodeno y yeyuno. Recuerden, cubiertos de cilios, que son estos pelitos que deben estar levantados para que cumplan con este proceso de absorción. Como cada cilio tiene vasos sanguíneos, estos vasos sanguíneos receptan el nutriente que ya está totalmente digerido y pasan a través del torrente sanguíneo a diferentes células que así lo necesiten, ¿sí? Para que tengan ahí su energía. Entonces, aquí está un gráfico con otra vez este proceso de absorción. Los nutrientes tienen contacto con cada uno de estos cilios. Aquí tengo capilares venosos, linfáticos. A través de los linfáticos yo podría eliminar desechos, ¿ya? Pero a través de los capilares venosos o arteriales, mi nutriente tiene la capacidad de viajar a través de la sangre gracias a la vena porta, porque de capilares, acuérdense, vénulas o arteriolas, finalmente venas, arterias, los alimentos ya finalmente digeridos son absorbidos, o sea, sus nutrientes viajan a través de la sangre por la vena porta y finalmente se van distribuyendo en las zonas del cuerpo que así lo necesitan, ¿ya? Vamos con el proceso de excreción o defecación que ocurre en el intestino grueso, que es la última porción de mi tubo digestivo. Todos los restos de alimentos que no fueron absorbidos en el intestino delgado forman las heces, junto con gases y productos de desecho o fermentación de bacterias que podemos encontrar aquí en las paredes del intestino grueso. Todo esto forman las heces. El color de nuestras heces está influido por el factor de la bilis, por la acción de la bilis, que después de realizar su misión digestiva, porque es regada en el duodeno, se elimina por el intestino grueso, ¿sí? Entonces todos estos desechos van viajando por las diferentes porciones del intestino grueso, se acumulan en el recto. Este recto tiene como un esfínter que se distiende y a través de un mecanismo de expulsión y a través del esfínter anal que se abre, nosotros podemos eliminar todos esos desechos en forma de heces, ¿ya? Ahí terminamos, chicas. ¿Tiene alguien alguna pregunta? Profe, yo. Dígame. Profe, yo tengo un conocido que tuvo un accidente y le tuvieron que quitar de no sé cuántos metros de intestino y tienes como un intestino como si fuera un caucho, yo no sé, algo diferente. Ajá. Entonces, ¿este proceso cómo se hace? Lo que pasa es que como el intestino delgado es tan largo, tienen chance de poder cortar algunas porciones y comunicar unas con otras, porque igual se va a dar el proceso de absorción. Hay que cuidar mucho, pero el duodeno, porque sí es la porción en donde ocurre el proceso de digestión y absorción. Entonces, ahí hacer conexiones, cortar por lo general cuando se tiene inflamación intestinal, se puede cortar ilion, que en todo caso es la última porción en donde no se absorbe mucho de los nutrientes que ya fueron digeridos previamente. Entonces se van haciendo como con conexiones, van como grapando estas porciones del intestino. No es que en todos los casos funcione desde el principio. Hay veces en las que es necesario realizar una intervención quirúrgica en donde extraen hacia afuera una parte del intestino, le pegan una bolsita y usted defeca por ahí para que las siguientes porciones estén como que en reposo todavía. Ver cómo van funcionando. Así le pueden hacer. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, chicas? Profe, yo quería
Las enzimas del páncreas, lo que pasa es que no noté cuál era la amilasa y cuál era la lipasa. ¿Me podrás repetir, por favor, esa parte? Del páncreas, amilasa, Sí. lipasa, Sí. quimiotripsina, tripsina y carboxipeptidasa. Sí, y esta dijo que... Amilasa sobre los carbohidratos. Amilasa sobre los carbohidratos. Lipasa sobre las grasas o lípidos. Lipasa viene de lípidos. Amilasa de almidones. Y quimiotripsina, tripsina y carboxipeptidasa como que de péptidos, por lo tanto proteínas. ¿Ya? Eso, chicas. Ya se va a acabar la reunión en un momentito. Desconectémonos y volvamos a las 5, ¿ya? Les doy 15 minutitos para continuar con la clase. Gracias, profe. Ya nos vemos en un ratito. Ya, profe, gracias. Gracias, chicas. Bien, bien, está.